Amigos, qué gusto saludarlos. Lo pedían, aquí lo tienen. Lo estuvimos buscando desde hace semanas. No se podía por temas legales, pero hoy por fin podemos platicar de lo que está sucediendo hoy en día con el TAS y con los involucrados. De los 10 nos quedan 6, pero estos 6 no se van a rajar. Hoy se encuentran conmigo aquí en su canal, el buen Eduardo López, vicepresidente y también representante de Mineros de Zacatecas, y también Samuel Hernández, hoy en día también presidente de Club Atlético La Paz. Vamos saludando primero al buen Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Toño, muy bien, muchas gracias, no solo por la entrevista de hoy, sino por el seguimiento que nos has dado durante todo este tiempo. Como bien dices, una disculpa a los medios, a nuestros aficionados por el silencio tan largo por el que pasamos. Como bien dijiste, era una estrategia legal nuestra y decidimos salir a dar la cara por fin y bueno, aquí estamos, ¿no? Y sí, tarde que temprano tenía que pasar también con el gusto de saludarte, Sam. Una parte complicada, ¿no? El no poder decir nada, el no poder expresar un poco a lo que está pasando, pero se dio el día en la conferencia en donde me parece todavía quedan muchas dudas que platicar, ¿no? ¿Cómo estás, Sam? Camacho, ¿cómo estás? Buenos días. Y sí, como bien lo dice Eddie, ¿no? También lo saludo a la distancia. Y nada más reiterar eso, el tema de que estamos en una construcción. Nos decías que es un tema importante del lado del fútbol, pero si quieren vamos empezando con las preguntas. Quien quiera responder, quien quiera moverse de frente. La verdad es de que yo que lo doy seguimiento a la Liga de Expansión desde hace 5 años, ha habido muchas irregularidades por parte de la federación conforme a la información. Lo voy a decir como es. Hoy parece gobierno. Si ustedes mandan los documentos, los terminan por recibir al año siguiente. Si no los envían en tiempo y en forma, la federación se termina por molestar. ¿Cómo se da el momento en el que ustedes deciden unirse y decir, esto no está cuadrando, algo está raro, qué está pasando con el tema del ascenso y descenso? Porque hoy lo podemos decir, es la primera vez que vemos que dueños de la Liga MX o Liga de Expansión se unen, porque es algo que no hay en el fútbol mexicano, hay desunión. ¿Cómo se da el primer acercamiento y cómo es que se da el hecho de decir, tenemos que hacer algo porque esto se está yendo, perdón por la palabra, pero se está yendo a la chingada? Oh, Toño, me pusiste la piel chinita y qué casualidad que lo comentas estando el Charro y yo aquí, y creo que nunca lo hemos comentado, pero cuando recién La Paz ingresa a la Liga de Expansión, el Charro va a Zacatecas, obviamente, a seguir al equipo y lo invito a un desayuno y para no hacerte el cuento muy largo, en una plática de pues qué está pasando, no vemos claridad. Samuel me dijo que Arturo Lomelí tenía intenciones de conocer a los dueños, de ver qué estaba pasando. Te hablo hace ya 2 años. Y de ese desayuno nació la primera reunión presencial de los dueños de Expansión. Y pues no te voy a hacer el cuento muy largo, pero de 2 años para acá llevamos este trabajo jurídico, mercadológico, ya te imaginarás, deportivo, de todo lo que nos ha conllevado a llegar hasta este punto. Y bueno, a partir de ahí es que ya empezamos a generar una comunión y pues sobre todo a darnos cuenta de que la realidad es que el fútbol mexicano no va por el camino que debería. Y decidimos pues ahora hacer la lucha antes de que esto empeore, ¿no? Entonces, eh, nada más te quería contar esa anécdota interesante y decirte que de algo así nació, pero pues bueno, lo importante es que tuvimos esta reunión en Guadalajara hace ya 2 años, hicimos un vínculo muy cercano, ya hay una relación de amistad entre la mayoría de los dueños y hay mucha confianza, sabemos el camino por el que vamos y creo que esa claridad es lo que nos tiene aquí. Es complicado, Samuel, mantener esa unión tomando en cuenta que existen intereses propios y también grupales. Lo digo porque lamentablemente de los 10 se fueron 4. Sus razones tendrán, porque hasta me parece que cada quien tendrá que jalar a su molino, pero es difícil mantener esa unión y también es más difícil entendiendo que van contra la boca del lobo, porque hoy en día van los 6 en contra de la situación el ascenso y no descenso. No van en contra de la federación, ¿no? Van en contra del modo en el que se está, ¿no? Porque se ha malinterpretado un poco en las redes sociales y en los medios de comunicación, ¿no?
Sí, Camacho, bien lo resumiste ahorita en este último episodio. Fíjate que no es complicado cuando se tiene la misma visión, Ujú, cuando se tiene un propósito final, un propósito que sea fin para todos, que no vayamos por intereses individuales, sino por intereses globales. Hoy no se está hablando solo de los dueños de la Liga de Expansión, se está hablando del fútbol mexicano. Entonces, como bien te lo compartió Eddie en esta plática que tuvimos en un desayuno, nosotros lo que planteamos era hacia dónde va el fútbol. En realidad no es qué estaba haciendo Zacatecas, qué está haciendo La Paz, o sea, qué estamos haciendo en el fútbol, qué vamos a aportar en el fútbol. Y como liga identificamos muchas cuestiones que eran una sobresaliente que es, termina siendo una industria y los dueños son socios ujú. y el ente principal, que es la liga, tendremos que tener la misma visión de construcción, tanto deportiva, administrativa y sobre todo social. Entonces ahí fue donde empezamos a unir los puntos y lo más fácil que se hace es cuando sabes integrar perspectivas. Si todos tenemos un poquito de razón y aceptamos que hay momentos, va a ser más fácil recorrer esto. Hoy te puedo decir que está claro hacia dónde queremos ir, que está claro lo que ya no queremos y con eso pues avanzamos más rápido. Y en esta parte, Eddie, ustedes mencionan que el ascenso en la conferencia de prensa dicen que empiezan 19-20. Todos recordamos, no asciende Alebrijes y se abolia el ascenso y descenso por el tema también de pandemia, entendiendo que necesitaban agarrar esa situación porque la liga está inestable. Ustedes dicen 19-20 y terminaría ya en este 2025. La federación está dando a entender que es de 2022 a 2027. ¿Dónde existe esa ruptura o dónde empieza el tema de que no empiezan a ser claros con los comentarios? Porque en teoría, porque tampoco la gente lo sabe, yo tenía entendido que era hasta la siguiente temporada, pero pareciera que ya es ahora, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esa parte? Porque de verdad pareciera, insisto, jefatura de gobierno, no están dando claridades. Es un tema de interpretación, Toño. El laudo se estableció antes de generar un acuerdo interno con la federación y el laudo fue en el 2020, cuando en el 19-20 no se dio el ascenso, cuando en efecto, como tú mencionaste, Alebrijes tenía medio boleto. Entonces, del 19 al 25 ya son las 6 temporadas que el laudo estableció, que la federación en el acuerdo interno de asamblea en los tiempos en los que no había tanta claridad en cuanto a las actas constitutivas y demás de la Asamblea, ellos definieron que era del 20 al 26, pero el laudo del TAS dijo 6 temporadas y para nosotros es evidente que inició en el 19-20 porque ahí no hubo ascenso, 19-20 al 25. Y pues es por eso que vamos al Tribunal de Arbitraje Superior a que puedan ellos dar la resolución. Y es que es complicado en esta parte, Samuel, que si en esta situación no termina siendo clara la Federación Mexicana de Fútbol, ustedes no pueden operar de la mejor forma, ¿no? Y uno de los puntos clave es que les cortan el subsidio. ¿Cómo manejar ahora la parte operativa sin tener ese dinero, tomando en cuenta que si no tienes ascenso ni descenso, que quizá tampoco las entradas son las mejores, que quizá el marketing tampoco no es mejor? ¿Por qué? Por el simple hecho de que no hay ascenso ni descenso. ¿Cómo manejarlo hoy en día si ya no tienes ese dinero que quieras o no te ayudaba para cubrir una parte operativa, pero ahora pareciera que la federación te está amarrando no solamente de las manos, sino también de los pies? ¿Cómo manejar esta situación de cara a la siguiente temporada? Porque sí se ve que ahora va a tocar rascar por sus propias manos, pero con una clave, sin ascenso ni descenso. Entonces no hay forma, ¿no? Sí, ahí, mira, me regreso un poquito al tema del documento jurídico, porque aquí como bien lo dice Eddie, es un tema de interpretación y hay una discrepancia en el tema de si se asciende en el 26 o se empieza a competir para ascender en el 26. Entonces, lo único que queremos es que se manifieste y se diga cuándo y cómo, ¿no? Esto es lo que queremos, una claridad sobre eso y sobre eso construir, pero yo no le encontraría sentido a querer retrasar algo que le va a hacer bien al fútbol mexicano y que al final lo vas a terminar haciendo, ¿no? Si es que en realidad tienen ganas de construir y ven este mismo visión que nosotros vemos. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se reabra, pero que haya también una postura para decir, se abre tal fecha, ¿no? Y ya de ahí nosotros trabajar en nuestros proyectos armados y como bien lo mencionas en esto, en el sentido de
¿Qué vamos a hacer para el tema del aficionado, la competitividad interna de los equipos, la atracción de marcas, la experiencia en el estadio? Todo eso se tiene que ir complementando para poder tener un producto de calidad donde el aficionado pues, sea el ganador. Es para eso lo que vamos a trabajar. Y hoy con lo que estamos viviendo, con la retención no es un subsidio, es una contraprestación. La retención de una contraprestación que estaba expresamente documentada, sí nos vamos a tener que ajustar a nuestros propios ingresos, pero jamás vamos a dejar de competir y de hacer la manera sana de llevar los proyectos. Es complicado para ti, Eduardo, tomando en cuenta que hay clubes que creo que sí, o sea, hay clubes que sí de plano sobreviven gracias también al subsidio, ¿no? Pero sé que en su caso de Atlético La Paz y también de Mineros no es, porque al final tienen una inversión, hasta ustedes le han metido más lana, pero ¿tú crees que los otros clubes inmiscuidos también les pueda costar trabajo o también los que se bajaron del barco es porque de plano sí necesitan el dinero? Mira, no sabría decirte, Toño, no me corresponde tampoco. La realidad es que los seis que estamos somos conscientes de algo que ha estado diciendo el Charro, no estamos sobreviviendo. Nos hemos preparado durante 5 años para llegar a este momento y si seguimos en esta lucha, si seguimos arriba de la demanda al TAS, es porque estamos preparados para vivir sin él, ¿no? No dependemos de él. Obviamente, yo lo que he comentado es algo que ya teníamos presupuestado para el año siguiente y que me digan en mayo, cuando inicia la temporada en julio, pues sí me va a afectar y tengo que hacer algunos recortes, pero nada que no podamos solventar, ¿no? Entonces, en lo que corresponde a los 6 equipos que estamos arriba, te puedo asegurar que nos vamos a sostener, estando el subsidio o no, el tan mal llamado subsidio, y decirte también que hay una medida cautelar actual ante el TASC en la que vamos a intentar recuperar ese derecho que nos corresponde, ¿no? Porque es algo que se estableció en el TASC y que por una regla interna de la federación nos están quitando, ¿no? Que al final es ilegal ese tema, porque al final no puedes, no te pueden castigar por ir, en un ejemplo, una analogía, no pueden ir a regañarte, a castigarte porque vas a hablar con tu papá, ¿no? Porque te dijo el hermano que no puedes hacer esta parte, ¿no? Pero tengo que preguntarte algo a ti, Eddie, porque lo hemos analizado, lo hemos platicado muchas veces cada vez que nos vemos durante los últimos 5 años, en la famosa certificación. ¿Alguna vez tú y yo platicamos que a mí me informaron desde antes que no estaban certificados ustedes? Luego voy y observo lo que han hecho, y perdón por la palabra, pero se me parece una mentada de madre que no les hayan dado la certificación. De verdad es ficticio, es solamente una simulación. De verdad es tan complicado hoy en día, o es tanto los pretextos que ponen de repente en la federación o los que están ahí en los grupos para que ustedes no asciendan ni desciendan, porque he visto el crecimiento de Tierra Adentro, la inversión que han hecho, los clubes que han invitado, el estadio. De verdad es que pues es como el SAT que te busca cualquier cosita para pelearte, ¿no? O sea, de verdad, a ese nivel está el tema de la simulación de certificación. Totalmente es una simulación y te lo puedo dictar de las dos veces que nos denegaron el acceso. La primera fue como ya te había platicado, un proceso administrativo en el año 2020. En Ujú. tiempos de pandemia inicia mi padre como dueño del club y en diciembre, o sea, de junio a diciembre, deciden entrar sus hermanas socias con el grupo del cual mi padre es socio mayoritario para entrar al club, lo cual pues eso refuerza todavía más a la institución, pero pues al final fue una adición a una empresa de mi padre. Este proceso en el 2020 lo notificamos a la federación. Error nuestro no haber conocido el reglamento en turno de poder haber hecho el pago, pero lo que es increíble es que se esperaron hasta el día del comité de certificación, o sea, de la resolución, para decirnos que necesitábamos este proceso cuando nos pudieron haber avisado antes, o sea, años antes, cuando este proceso de certificación, ya ni recuerdo si fue el 23 o el 24, y como tú bien dices, me enteré por ustedes de que no iba a ir yo pues ahora sí que al semáforo verde de la certificación. Y el segundo fue un tema de interpretación financiera, cuando ellos te exigen invertir, es lo que hicimos y en algunas amortizaciones y demás, ellos dijeron que estábamos perdiendo dinero, lo cual, pues para nuestros contadores, auditores, que están avalados en el país,
pues la federación o su auditoría dijeron que no. Y lo peor de todo es que, mira, si nos hubieran aceptado, nos platican que fue el caso de un club más que sí fue certificado. eh, Tres de los cuatro votantes de Liga MX negaban el voto pues ahora sí que por intereses propios. ¿Y quiénes eran? Normalmente equipos que están peleando el descenso, lo cual nosotros hemos tachado como eh, pues un conflicto de interés, ¿no? Hubo un cuarto club que era uno de los grandes y les dijo, ¿por qué le van a negar si está todo palomeado por la auditoría? Entonces, él fue el que salvó en aquel momento esa votación, que si hubiera dicho que no este club de Liga MX también, el voto de calidad, si hay un empate 4-4 de expansión Liga MX, es de nuestro presidente Miquel Arriola, que pues es presidente de la federación, de Liga MX y de Liga de Expansión, lo cual, eh, pues la verdad es que nos la ponen imposible, ¿no? Y decirte que hemos visto en el reglamento del 23-24, que no sabemos si todavía es el que, el que está vigente en Liga MX, pide un aforo de 15,000 personas en el estadio de Liga MX y a nosotros en la certificación nos piden 20,000. O sea, son cosas muy incongruentes. Tú te metes a la federación y abres el Club Juárez y te aparecen 19,000 aficionados el aforo de su estadio. Entonces son detalles que la verdad no hay consistencia, ¿no? Y es lo que no nos parece correcto. No estamos en contra de la federación, no estamos en contra de ningún club de Liga MX. Solo pedimos piso parejo, equidad y que juntos podamos pues trabajar en pro del fútbol mexicano que tanto lo necesita y que tanto amamos, ¿no? La verdad es que lo mencionas así y te das cuenta que las condiciones son completamente, hasta pareciera ilegales o pareciera convenenciera, Sam. Y en esta parte tocaron ayer un punto muy importante. El nombre de Juan Carlos Rodríguez lamentablemente sale y hoy el representante principal es Mikel Arriola. Samuel, qué tan cercano ha sido Mikel con ustedes? ¿Qué tanto han hablado con ustedes? ¿Qué tanto se ha acercado? Porque aparte de lo que yo sé dentro de la Liga de Expansión, por fuera de la federación, yo sabía que Juan Carlos estaba muy metido porque quería que regresara el ascenso y descenso, obviamente con las garantías económicas que obviamente se necesitan, cosa que tienen ustedes, pero con Miquel, ¿cómo está el tema? Porque el documento es muy claro, 5 puestos, 5 puestos, de los cuales uno no ejerce, que es el de la Liga de Expansión, porque no está atento a lo que está pasando con esta división. Ponen a Miguel Ángel 10. Bueno, Miguel Ángel 10, yo lo he visto operando los partidos, en la parte operativa, en la parte de comisario, casi, casi. Entonces, ¿cómo está ese tema, Samuel? Sí, el tema de gobernanza está claro, ¿no? Aquí hay un tema que se puede malinterpretar o decirlo como es, quizá conflicto de intereses por algunos beneficios de algunas personas y para otros no, ¿no? No puedes dirigir tantas líneas porque en alguna vas a quedar colgado. Y es lo que pasa, si sentimos una lejanía completa, sentimos que no hay un rumbo definido y sobre todo sentimos una inadversión para la aceptación a lo que nosotros buscamos. El punto de poder incluir para fortalecer la liga no está claro, nunca se ha manifestado de nuestra parte, nunca, sí, con una apertura en algunos momentos de escucha, pero después ya no hay un seguimiento más y fortalecimiento como se venía haciendo con Juan Carlos. Hay algunos temores por la liga y que quizá ni siquiera él estaba cuando sucedían las cosas de primera A o del ascenso y siempre sus versiones han sido porque los equipos no se pueden mantener en primera división. Y me gustaría recordar algunos casos de los últimos ascensos. Tranquilamente hoy siguen 5 equipos en primera división y mágicamente ellos ya también no aportan para el tema del ascenso, ¿no? Como son Cholos, Necaxa, Puebla, Querétaro, que vinieron del ascenso, de vivir glorias en sus estados, en sus ciudades, de regalarle alegrías a esa afición. Y entonces no queda una claridad del por qué no. No hay una claridad sobre eso y tampoco hay una manifestación expresa de apoyo hacia nosotros de parte de Miquel. Y en esta parte, Eduardo, yo sé que esta situación es muy brava porque pareciera que lo he platicado con diversas personas de la liga. Se fueron a la guerra, literalmente se fueron con todo porque quieras o no, ya están pidiendo
un derecho que tienen ustedes y una de esas situaciones es las consecuencias. Ayer decían, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Yo sé, pero ¿cuáles son esas consecuencias? En caso, y ojalá y no lo quieran, y toco madera porque voy en pro del fútbol, en caso de que lamentablemente el TAS le dé el favor a la Federación Mexicana de Fútbol, ustedes como dueños, ¿qué decisión tomarían? Porque quieran o no, a ver, su patrimonio, su dinero, sus ingresos están metidos en esto. Algunos hasta dicen que lamentablemente la liga podría desaparecer o hasta los clubes dirían, ¿saben qué? Quédense con su negocio y me voy por otros lados. ¿Cuáles son esas últimas consecuencias? Pensando en que le pueden dar el favor el fallo a favor a la federación. Mira, Toño, existe un dicho que me gusta mucho que dice que no existe nada más peligroso que un hombre que no tiene nada que perder. La verdad es que bajo la circunstancia en la que estamos, eh, ya estamos muertos. ¿Qué más nos pueden matar como instituciones sin el ascenso abierto? ¿Cuál es el único atractivo de una liga de ascenso? Es el único diferencial, es el ascenso. Entonces, ir hasta la última circunstancia, pues lo estamos haciendo ya. Si el tribunal decide falla en contra de nosotros, no sé qué va a pasar. Nos están obligando a salir a invertir otros países y pues qué lástima que mexicanos preparados y con intenciones de mejorar, pues tengamos que salir del país e invertir a otro lado, ¿no? Eh, no sé qué más te pudiera decir de qué últimas instancias nos corresponden. Yo creo que ahí tendrían que entrar otros entes del gremio que no me corresponde decir, pero yo siempre he dicho, este movimiento no es de Eduardo López, no es del Samuel Hernández, no es de Mineros, no es de La Paz, ni siquiera de la Liga de Expansión, es del ecosistema del fútbol mexicano, que aquí entran medios, entran jugadores, árbitros, entrenadores, que al limitarnos pues se están perdiendo lugares, se está privatizando todo y al final, si no hacemos este movimiento todos, pues la afectación va a ser no solo para nosotros como dueños, va a ser para todo el ecosistema del fútbol mexicano. Entonces, en realidad yo no veo la manera en la que vayamos a perder. Como bien dijiste también, no estamos en contra de nadie, estamos defendiendo un derecho del entorno que en este caso somos todos y que, pues, como hemos dicho, lo estamos haciendo, lo llevamos haciendo y lo seguiremos haciendo hasta donde corresponda. Que también en esta parte, Samuel, hablamos mucho del fútbol, pero también hay que ser muy sinceros y como son las cosas. También es un tema de negocio, también es un tema de ustedes inversión, tiempo, dedicarse a algo. Pareciera que también están privatizando el mismo negocio, ¿no? Que al final, pues también es válido partir un poquito más el pastel, porque al final lo que queremos es eso, ¿no? Poder vivir de una forma digna para poder también trabajar en algo que nos apasiona como lo es el fútbol, ¿no? Sí, es una industria, Camacho. Es una industria que tiene sus pilares y como lo mencionaba, tenemos que tener nosotros y tenemos una ruta de trabajo. Cada proyecto tiene su esquema interno de cómo va a llevar su proyecto, ¿no? Pero lo que sí te puedo asegurar es que los que estamos acá no es para hacer una mina, no es para generar dinero. Es porque somos apasionados del deporte y es porque lo tenemos que hacer para que sea para todos y en ese todos ganemos, como bien lo mencionas. Pero lo principal es regresar la competitividad, regresar un estado justo para el deporte, regresar la meritocracia, donde todos puedan alcanzar algo a través de un esfuerzo, de un mérito. Y con eso va a ser una acción seguida de poder llenar los estadios, de poder tener atracción de marcas, de poder tener más apego hoy que se está perdiendo con la niñez y la juventud en el mercado del fútbol porque ya es global. Ya hoy pocos te consumen un tema directo de fútbol mexicano, se están yendo a otros países, como bien lo menciona Eddie, y los atractivos van a otros lugares. Nosotros tenemos que tener una identidad y marca para poder generar una lealtad con el aficionado. Entonces, una vez que nosotros podamos darles esto, obviamente esto se va a beneficiar también en temas económicos que nosotros nos permita sobrellevar más los proyectos a largo plazo, tener esquemas seguros, ya no digo que podamos generar ingresos y utilidades para poder, como bien, como ahorita lo mencionaste, como un pastel, sino como un ente que se pueda distribuir de una manera equitativa y que sobre todo los beneficiarios sean los que salen a cancha, ¿no? Los que salen, los jugadores y los que están en tribuna.
Sí, que hoy en día lamentablemente creo que el nivel de fútbol mexicano ha decrecido de una manera descomunal. Ya para finalizar, una pregunta para cada quien. Eduardo, para finalizar, ¿cómo observas la asamblea la siguiente semana? Porque tomando en cuenta que solamente tienes el 5%, ustedes tienen el 5% de la toma de decisiones, ¿creen que les pueden imponer condiciones la federación de cara a la siguiente asamblea que se dará el próximo 19? Y si es así, ¿cómo lo tomarían ustedes o qué podrían hacer ustedes para poder salvarse un poquito de esta situación? No, mira, yo creo que va a ser meramente informativa. Vamos a hablar sobre reglamentación del próximo torneo, calendarización, etc., etc., ¿no? Normalmente se nos imponía la agenda hasta hace no más de 2 años, que fue cuando empezamos a tomar decisiones, que nos dimos cuenta de que los estatutos nos daban esa autorización de poder hacerlo. Y bueno, es una manera en la que nosotros hemos tratado de darle vuelta a la federación, ¿no? Yo te puedo decir ya por último que nos enseñaron algunos estudios en los que nos decían que había un diferencial de 80 veces entre un equipo de expansión con un equipo de Liga MX. Cuando pedimos el informe de este documento, vimos que en realidad el equipo con mayor ingresos de expansión contra el menor de Liga MX no era más de 3, 4 veces. Entonces, se nos ha tratado de inventar una narrativa en la que no estamos listos para llegar a primera división, cuando sabemos que ese 80 veces del que hablan probablemente era el equipo de Liga MX que más genera con el de Liga de Expansión que menos genera, ¿no? Y es lo que hemos tratado de dar vuelta y te la pongo muy fácil. En este ecosistema financiero en el que vivimos, tú subes a Morelia, subes UDG, subes a Atlante, subes a Minero, subes a La Paz y te va a rentabilizar igual de lo que te generan tal vez los 5 equipos más bajos de Liga MX y en viceversa. Si tú bajas a esos 5 equipos de abajo bajo las circunstancias actuales de nuestra categoría, vivirían lo mismo y dirían que no están en condiciones de subir. Entonces, ¿qué esperamos en la asamblea? Ahora sí, yo creo que por la situación actual va a ser meramente informativa, eh, cero dimes y diretes, va a ser, este es el reglamento, esta es la calendarización, esta es la votación de compraventas y mudanzas y tan tan a su casa. No, y si es así, Sam, también te iba a preguntar lo mismo que esperabas, pues nos da a entender que de plano también la federación poco y nada y que también sus declaraciones conforme a lo que ha dicho Íñigo Riestra y demás, pues que no se van a bajar de ese tema, ¿no? Pareciera que es palabra contra palabra y un lado por en medio, ¿no? Entonces se ve difícil también con la poca flexibilidad de la federación, ¿no? Ya para finalizar, Sam. Sí, es una visión que quizá ellos tengan del fútbol, ¿no? Aquí lo que nosotros estamos tratando de hacer es que nos escuchen y que puedan ver lo que nosotros vemos, ¿no? Que al final de verdad le va a beneficiar a todo el fútbol mexicano, no solo a la liga de expansión. Estamos hablando de las categorías menores, estamos hablando de Liga Premier, de TDP, hoy mismo de la Liga MX. Ahí están los partidos de las últimas 5 jornadas. Los equipos que ya no van a calificar, ya no se juega nada, estadios vacíos. ¿No? Eso no se vivía con un tema de descenso. ¿Por qué? Porque el fútbol se construye a base de historias. El aficionado se siente partícipe en las victorias y culpable en las derrotas. Entonces tiene esta magia el fútbol de poderlos hacer partícipes de una historia, de salvarse de un descenso o de contribuir a un ascenso y poderlo transmitir después a sus generaciones. Entonces, no es solo de la liga, es del fútbol. De verdad, la competitividad que nos puede llevar a mejorar los estados en temas de competencias nacionales e internacionales es la competitividad interna que podamos generar en este mercado. Y la podemos hacer de la mano, Liga de Expansión, Liga MX y empezando a fortalecer también a las categorías menores. Pues con esta situación, amigos, vamos despidiendo. Les agradecemos a toda la gente que se conectó, mi querido Eduardo. Muchas gracias. Y hasta donde tope, carnal. Hasta donde tope esto. Hasta donde tope, Toño, y solo ya para despedirnos, en verdad invitamos a medios, aficionados, clubes de expansión, clubes de Liga Premier, clubes de TDP. Este movimiento no es personal, no es por intereses comerciales propios. Este movimiento es por el bien del fútbol mexicano y ocupamos de todos. No podemos solos.
Eh, Nos toca dar el banderazo, pero lo estamos haciendo 6 clubes en representación de millones de mexicanos. Entonces, por favor, no nos dejen solos y seguro que el tiempo nos dará la razón. Y lo que dijo Eduardo es toda la razón, Misa. Así que hasta donde tope y que ojalá les vaya bien con el fallo del TAS, ¿no? Tal cual, Camacho, agradecerte seguimiento y también que nos ayudes a compartir ese mensaje, porque lo define Eddie concretamente y puntual. 6 clubes estamos acá, pero en representación de millones de aficionados que sí vemos en pro del fútbol mexicano. Entonces también invitarles a que sigamos en esta línea de construcción y que el fútbol mexicano esté donde merece estar. Ojalá, ojalá y así sea. Esperemos, amigos, les hayan esclarecido algunas dudas. De todas formas, seguiremos dándole seguimiento en los espacios de TUDN Radio, en el canal de YouTube. Recuerden que la vida es para cantar y gozar. Muchísimas gracias. Son 40 minutos de oro puro para los que tenían dudas. Y ya saben, suscríbanse, comenten y dale like a este video. Muchas gracias. Gracias, saludos.